Mencionábamos previamente que el fenómeno de solidificación comprende dos pasos y que obviamente no ocurre de manera instantánea, requiere una caída de la temperatura de fusión para que se lleve a cabo. El primer paso dentro del fenómeno de solidificación es la nucleación y la nucleación sabemos que puede ser de tipo homogéneo, lo cual es algo muy raro y que requiere una caída considerable de la temperatura a partir de la temperatura de fusión. También tenemos la nucleación heterogénea, que es la parte habitual o la forma de nucleación habitual y que se presenta en la mayor parte de los materiales, tanto materiales puros, metales puros, como aleaciones, y que regularmente se lleva a cabo en las paredes del molde o debido a la presencia de impurezas o la adición de algún elemento aliante. El segundo paso del proceso de solidificación es el crecimiento de la fase que ha nucleado y que obviamente esta parte del fenómeno depende de igual forma de la caída de la temperatura y de las direcciones de crecimiento preferencial de los materiales que estemos manejando. Desde el punto de vista de la termodinámica, la fuerza motriz de la solidificación estará dada a partir de la temperatura de fusión del material o del sistema que estemos manejando. De forma habitual se sabe que la energía libre de Gibbs se puede emplear para entender el comportamiento de nuestro material en un punto cercano a la temperatura de fusión. En este punto nosotros vamos a alcanzar un equilibrio entre las fases presentes, es decir, la fase líquida y la fase sólida, dependiendo de si nosotros nos situemos a la izquierda o a la derecha de este punto de fusión, suponiendo que nos encontremos a la izquierda de la temperatura de fusión, nosotros tendremos una fase estable. En este caso, podríamos decir que la energía libre del sólido es menor que la energía libre del líquido y por tanto la fase sólida será la fase estable, la que vamos a encontrar bajo estas condiciones. Por otro lado, si nosotros estamos manejando temperaturas por arriba de la temperatura de fusión, es decir, nos encontramos a la derecha de nuestra temperatura de fusión, la fase estable en este caso será la fase líquida debido a que la energía libre de esta fase será menor que la energía libre para la fase sólida. La diferencia entre la energía libre de las dos fases que estamos manejando a una misma temperatura por abajo de la temperatura de fusión, es decir, a la izquierda de la temperatura de fusión, nos estará indicando la magnitud de la fuerza motriz para la solidificación de un material. Entre más grande sea la fuerza motriz, mayor será la tendencia a la cristalización de ese material. Es decir, en este punto, a esta distancia es no tanto a una distancia, sino a esta temperatura, nosotros tenemos esta fuerza motriz. Por otro lado, si disminuimos aún más la temperatura de nuestro baño metálico, la fuerza motriz incrementa e irá incrementando a medida que nosotros bajemos cada vez más la temperatura de nuestro sistema. Entonces, a medida que esta fuerza motriz sea mayor, mayor será la tendencia a la formación de núcleos y para dar paso a la siguiente etapa, que sería la etapa de crecimiento. Durante el proceso de solidificación se desea que sea un proceso espontáneo, por lo que el cambio de la energía libre de Gibbs en este caso debe de ser positiva para que se alcance esas condiciones de espontaneidad. Por tanto, nosotros estaremos definiendo la caída de nuestra, no caída, sino más que nada la variación de nuestro delta G, que sería el delta G al cambiar de una fase líquida a una fase sólida,
como pues esta variación en las energías, ¿no? Pues, tendríamos el delta G de nuestra fase líquida menos, perdón, el delta G de nuestra fase sólida. Por tanto, la fuerza motriz se puede definir como el cambio negativo de la energía libre de Gibbs para el proceso de solidificación. Bueno, pero ¿en qué consiste la nucleación? Mencionábamos que la nucleación puede ser homogénea y heterogénea. Al final, la nucleación en sí es la formación de una nueva fase a partir del material fundido y que se asume que se formará esta nueva fase y comenzará a formar racimos. Estos racimos o clústeres variarán en tamaño debido a todas las fluctuaciones estadísticas de tipo estadístico que ocurren en nuestro baño metálico. Un racimo puede alcanzar un tamaño crítico mínimo y si lo alcanza, puede comenzar con el crecimiento o dar paso a la segunda etapa de la solidificación. La rapidez a la que ocurre este crecimiento continuo de los racimos o de los clústeres se designa como la rapidez de nucleación, que veremos posteriormente. Los clústeres de una nueva fase que excedan el tamaño crítico tendrán, como mencionábamos, un nombre específico que será el de núcleos. Si no han alcanzado ese tamaño crítico, pues obviamente no serán núcleos, sino se llamarán todavía embriones. Habíamos definido o habíamos mencionado ya previamente lo que es el radiocrítico. El radiocrítico, pues es el tamaño necesario para un sistema a fin de que el racimo atómico que se haya alcanzado sea estable en nuestro baño metálico. Si tenemos un clúster o racimo con un tamaño a la izquierda del radio crítico, nosotros habíamos definido que este se llamará no un núcleo, sino será un embrión. Este embrión pues puede disolverse en el baño metálico porque no ha alcanzado la estabilidad desde el punto de vista termodinámico. Una vez que ha sobrepasado el tamaño crítico, nuestro conjunto atómico o nuestro racimo atómico ya tendrá el nombre de núcleo. Ajá. Entonces, la nucleación consiste primeramente en formar racimos esféricos mediante todas las fluctuaciones térmicas que se llevan a cabo alrededor de estos. Y una vez que se ha alcanzado el tamaño crítico, dar paso a la segunda etapa, que es el crecimiento de esa fase. Para cuantificar toda la parte energética y toda la parte dimensional, nosotros vamos a recurrir a algunas expresiones. La primera expresión es la del cambio en la energía libre de Gibbs para la formación de un embrión de radio S. Hay que recordar que estas expresiones se obtienen a partir de la teoría de la nucleación homogénea. Es decir, en esta teoría nosotros estamos considerando que se están formando cristales sólidos a partir del líquido que se van a formar no con orden, sino son de forma aleatoria en el baño metálico, es decir, no tenemos sitios preferenciales de nucleación. Esto, si existiera, estaríamos hablando del proceso de nucleación heterogénea. También los aglomerados o clúster o embriones, es decir, aquellos que no han alcanzado las condiciones críticas, tienen forma, composición, estructura y tamaño variante, no tienen las mismas dimensiones. Dentro de las consideraciones de la teoría de la nucleación homogénea, la forma del cuerpo sólido es esférica.
Esto pues es una aproximación porque no necesariamente el núcleo que se está formando tendrá esa forma completamente esférica. También la composición química y la estructura que va teniendo estos embriones pues es homogénea, ¿no? Podríamos decir, la composición química no tiene variación, no tenemos deltas de concentración y la estructura tendrá un acomodo, ¿cómo decir? Un acomodo continuo dentro de la red cristalina en la cual solidifique nuestro material. Y la única variación en cuanto a lo que se puede sería el tamaño del clúster que se está formando. Partiendo de estas expresiones, bueno, la segunda expresión, que es la variación de la energía libre entre las fases que estamos manejando, ya la habíamos contemplado. Y bueno, este delta G, a final de cuentas, nos estaría indicando que entre mayor sea el radio del embrión y la diferencia en este delta G, mayor será la probabilidad de que nuestro embrión se conserve, ¿no? Sobreviva y que pase a ser un núcleo como tal. En sí, como mencionábamos, toda la parte probabilística es muy contemplada dentro de la teoría de la nucleación homogénea. La energía, pues, para formar este embrión la estaremos manejando con esta primera expresión, la cual va a depender de dos términos. Cuando nosotros estamos formando un embrión de tipo esférico, está involucrado primeramente un cambio de energía libre de tipo volumétrico. Aquí tenemos el primer término de esta expresión y que pues es la energía libre por unidad de volumen. También se puede manejar como una diferencia energética entre el líquido y el sólido, aquí lo tenemos, y pues es también un término que comprende la fuerza motriz que permite el inicio de la solidificación y este valor negativo es porque termodinámicamente será factible la formación de nuestros núcleos. Cuando se forma el sólido, sabemos que se va a formar también una interfase. Esa interfase está asociada a la energía superficial, es decir, a sigma, la energía superficial entre las dos fases que estamos contemplando, la fase líquida y la fase sólida. Este término es positivo porque se necesita energía para pues, formar y mantener estable el embrión que se ha alcanzado. Cuando mayor sea el sólido, mayor será el aumento en la energía superficial. Entonces, estos dos términos, el término volumétrico y el término en términos de área, estarán graficados en función de quién, en función del radio del embrión que estemos formando. En un inicio nosotros tendremos que la energía interfacial será mayor y tendrá un mayor peso en la expresión a radios del embrión pequeños, pero a medida que nosotros incrementemos y mantengamos la estabilidad de los embriones que se han formado, veremos que habrá una caída en la energía libre debido a que el término que involucra la energía de tipo volumétrico tendrá un mayor peso debido a que se encuentra elevado al cubo con referencia a la energía interfacial que está elevado al cuadrado. Entonces, cuando graficamos en conjunto, obtenemos el comportamiento de la variación de la energía libre en función de nuestro radio, que sería más que nada para obtener lo que es el radio crítico. Vemos nuevamente que tenemos un punto máximo en donde se denota
el radio crítico para el sistema en específico. Bueno, resumiendo esta diapositiva, vemos que la suma de ambos términos es la energía libre total. En sí es la energía libre que nuestro sistema requiere para formar un embrión de volumen B y de área A. Nuestro primer término, pues, que habíamos mencionado que se refiere a la parte volumétrica. Vamos a denotar todos los términos que aparecen. El 4pi tercios por r al cubo es por el volumen esférico, bm es el volumen molar de nuestra expresión y el delta G pues es el cambio de una fase a otra. Es, ¿cómo decir? Pues es positivo si la temperatura a la que nosotros estamos trabajando es mayor que la temperatura de fusión y será negativo si la temperatura de trabajo es menor que la temperatura de fusión, es decir, tenemos el siguiente caso. A nosotros nos interesa tener este caso, temperaturas que serán menores que la temperatura Tm, es decir, la temperatura de fusión. Pues nuestro líquido debe de estar subenfriado, es decir, debe de tener una temperatura por abajo de la temperatura de solidificación al equilibrio. Esto se va a manejar directamente con los subenfriamientos, que será algo habitual, una forma de ver la importancia será con las siguientes expresiones. La definición como tal de nuestro subenfriamiento será la diferencia entre la temperatura de fusión y la temperatura de trabajo de nuestro sistema, es decir, este delta de temperaturas. Como nomenclatura, nosotros estaremos manejando Tm como temperatura de fusión, pero en algún otro punto, en algún otro libro, pueden encontrarlo como Tf. Entonces, temperatura de fusión, Tf es obviamente igual que la temperatura Tm por melting. Si nuestro delta T es mayor o incrementa considerablemente como lo veíamos en el gráfico anterior, a medida que este delta T, este subenfriamiento, incremente, la fuerza impulsora para la formación de nuestra fase sólida rebasa la resistencia a la creación de la interfase sólido-líquido. Por tanto, alcanzamos a observar este comportamiento. Por lo tanto, podríamos ya finalmente incluir que si este delta T es mayor, entonces nuestra diferencia, este delta G, será mayor que la energía interfacial. Es decir, sigma líquido sólido. Por eso es importante tener subenfriamientos mayores porque de esta forma puedo asegurar la estabilidad de los embriones que se hayan formado. Los dos términos que mencionábamos en la ecuación anterior se pueden contemplar en esta diapositiva. Recordemos nuevamente que la nucleación puede ser de tipo homogéneo si los núcleos se forman sin una tendencia, es decir, son completamente aleatorios dentro de todo nuestro sistema y podemos tener también la nucleación heterogénea cuando hay una preferencia para alcanzar o formar estos clústeres. Puede tenerse una localización preferencial que de forma frecuente se da en las paredes de nuestro molde. Entonces, pues bueno, tendríamos en este ejemplo nuestro embrión de radio R, y tenemos los dos términos, el término volumétrico que estaría asociado a nuestro delta G, líquido sólido, y que no solamente se puede definir como lo veíamos anteriormente, sino también lo podemos definir de la siguiente forma. El delta G
asociado a esta variación en las fases presentes, que sería líquido a sólido, también se va a definir en términos de quién, del subenfriamiento. Por eso decíamos que necesitamos un cierto subenfriamiento para favorecer la solidificación. Este subenfriamiento está acompañado de la temperatura de fusión, es decir, de Tm, y también tenemos el término asociado con el calor latente de fusión, es decir, delta H o HF como tal, HF o HM, dependiendo de la nomenclatura. Entonces, este delta G, que ya lo tenemos asociado al delta G volumétrico y al volumen de 4 pi tercios, pues comprende lo que decíamos en cuanto al cambio o el crecimiento de la fase, y la fuerza que va a contrarrestar será el delta G, asociado a la energía interfacial, que ya habíamos mencionado que es sigma. Entonces, nuevamente, el subenfriamiento es necesario para la solidificación, ¿no? Es uno de los términos principales. Entonces, a medida que incremente este subenfriamiento, será más factible la solidificación de nuestro material. Aquí vemos algún ejemplo del proceso de solidificación, en donde a partir de una fase líquida comienza a generarse una fase sólida que tiene no una formación homogénea, ¿no? Sino se tiene esa aleatoriedad, no tenemos el mismo crecimiento a lo largo de la dirección de avance. Esto es conocido como un crecimiento de tipo dendrítico, y son más que nada perturbaciones a un crecimiento homogéneo. A medida que haya mayor número de ramificaciones, será o se tendrá una mayor perturbación a nuestro sistema. La transformación que ya hemos mencionado, que es la transformación de líquido a sólido, pues se llevará a cabo durante las dos partes que comprenden el fenómeno de solidificación, es decir, la nucleación y el crecimiento. Si nuestro radio crítico es, bueno, el de un núcleo es mayor o menor a este término, pues ya sabemos que se puede generar, se puede propiciar la estabilidad. Nuevamente con un gráfico en donde veamos el cambio de la energía libre contra el radio, podemos situarnos en el radio crítico. Este radio crítico sabemos que representa el tamaño crítico e indica no solamente eso, sino también la probabilidad de que un núcleo llegue a crecer o a desaparecer, es decir, la tendencia a retener la configuración que ha alcanzado y no regresarse, ya que implicaría un gasto energético mayor. Habíamos mencionado los dos casos, el caso A, cuando tenemos un radio crítico por arriba de, un radio por arriba del radio crítico, en este caso, se convierte en núcleo y obviamente posteriormente se dará el crecimiento. Si nosotros nos encontramos a la izquierda del radio crítico, pues tenemos un embrión, y el embrión, como no ha alcanzado este valor, entonces desaparecerá. Tenderá a disolverse en el baño metálico, se desintegrará y tiene que repetir el proceso hasta que sea estable termodinámicamente. Partiendo de la expresión del delta G asociado a la formación de un núcleo de radio R, aquí nos faltaría una R, maximizando este término igualando a cero, obtenemos las dos expresiones que se presentan en los primeros recuadros.
la expresión para el radio crítico y la energía asociada para su formación. Ambos términos tienen una relación directa con el subenfriamiento y también con la energía de tipo interfacial. En la primera expresión podemos observar que la energía interfacial es directamente proporcional a el radio crítico y el delta T, es decir, el subenfriamiento, la fuerza motriz, es inversamente proporcional. En la segunda expresión tenemos una relación igual proporcional, pero con un orden de magnitud distinto, tanto para la energía interfacial como para el delta T. Aquí lo tenemos al cuadrado. De todos modos, ambas expresiones van a depender directamente de la fuerza motriz. ¿Dónde las podemos encontrar directamente en nuestra primera imagen? A medida que nosotros aumentamos el subenfriamiento, alcanzamos la estabilidad de nuestro núcleo. Si tenemos subenfriamientos muy pequeños, no alcanzamos la estabilidad porque tenemos no las condiciones dimensionales para que el clúster que se ha formado sea y se conserve como tal en nuestro sistema. La siguiente expresión nos permite calcular el número de embriones de radio crítico por unidad de volumen. Sabemos que el radio crítico representa el tamaño crítico que tendrá un clúster e indica la probabilidad de que ese núcleo o ese clúster más que nada llegue a crecer y sea estable o por el contrario que desaparezca. Es decir, esta tendencia o la tendencia a retener la configuración que ya ha formado. En nuestro caso, una configuración de tipo esférico y pues obviamente esto tendrá asociada toda una parte probabilística. ¿Cómo se va a cuantificar esta idea? O sea, se puede decir que hay una probabilidad muy grande de encontrar un núcleo crítico con radio pequeño y una menor probabilidad de encontrar un radio crítico con un núcleo grande. En otras palabras, que si bien habrá una mayor cantidad de núcleos con radio pequeño, estos pueden llegar a desaparecer, entonces no alcanzarán como tal la estabilidad y pues simplemente se perderán. Si decimos que a partir de esta expresión que n es el número de sitios totales y que n asterisco es el número de embriones al equilibrio, también podemos asociar a esta expresión la energía necesaria para la formación de un embrión de radio crítico, como se muestra aquí en la ecuación. Podemos decir que en sí la ecuación nos indicaría cuántos clústeres de tamaño R se encuentran en el líquido y que obviamente pues serán estables porque alcanzan la condición crítica y la energía, qué energía está asociada a esta formación. ¿Qué también nos puede indicar esta expresión, esta tercera expresión? Si partimos de que al incrementar el radio la energía incrementa, pues esto sucede también de igual forma con n asterisco, es decir, con los embriones al equilibrio. Si decimos que incrementamos el radio, la energía incrementa y por tanto el valor de NR cada vez será menor, por lo que el número de clusters, es decir, el número de racimos con un radio más grande será cada vez o estarán cada vez en mayor cantidad y puede ser que sean también más pequeños. Es decir, si aumento el tamaño del clúster, habrá menor cantidad de esos clústeres. Si mantengo tamaños menores,
la cantidad o la probabilidad de encontrar un mayor número de clústeres con esas dimensiones obviamente será mayor. ¿Qué sucede si aumenta más el tamaño del clúster? El número de clústeres puede llegar a reducirse a solamente un solo clúster, lo cual significa que los clústeres que alcanzan ese tamaño no son significativamente probables. Entonces, por eso esta última expresión está asociada más que nada a la probabilidad de encontrar un embrión con ciertas dimensiones. A medida que sean mayores estas dimensiones, menor será la probabilidad de encontrarlo dentro del baño. Es más probable encontrar clústeres de menor tamaño y en una mayor cantidad. Por último, para nuevamente analizar el efecto del subenfriamiento con respecto a lo que es la energía delta G asterisco y el radio, podemos mencionar el siguiente caso. Si nosotros partimos de nuestra temperatura de fusión Tm y analizamos qué es lo que sucede a tres distintas temperaturas, cada vez más lejanas una de otra de la temperatura de fusión, podemos encontrar los siguientes casos. El primer caso los voy a pintar de diferentes colores. El primer caso, que es el verde, tendríamos un subenfriamiento delta T1. Este delta T1 estará asociado a un radio crítico y también a un delta G crítico. El radio crítico sería nuestro máximo, lo estoy aquí anotando, y tendría un valor de radio y un valor en términos energéticos. Si yo disminuyo la temperatura de mi sistema hasta alcanzar la temperatura T2, yo tendré un segundo subenfriamiento que será el subenfriamiento azul, el delta T2. Este delta T es mayor que el delta T1. ¿Cuál es el efecto en términos de radio crítico y la energía asociada a su formación? Hay una caída para ambos términos. Yo no necesito alcanzar el radio crítico que está denotado para el caso verde, porque para este subenfriamiento el radio crítico ha disminuido, así como la energía necesaria para su formación. Por último, si yo manejo una temperatura aún menor respecto a la temperatura de fusión, estaría manejando el caso rojo, que es nuestro delta T3. Nuevamente, si analizamos su efecto sobre el radio crítico y el delta G crítico, podemos notar que nuevamente hay una caída para estos dos términos. De aquí que a medida que nosotros disminuyamos más la temperatura de nuestro sistema, nosotros debemos de alcanzar un radio crítico cada vez menor y una energía cada vez menor asociada a su formación. Finalmente, la formación de los embriones también lo vamos a relacionar con la velocidad de aparición de los núcleos. Para esto calcularemos velocidades de nucleación en donde se considera la movilidad desde el punto de vista interfacial, es decir, desde la fase madre a la hija y viceversa, ya que cada uno de estas dos rutas incluirá o manejará una energía asociada a esto. Nosotros en la velocidad de nucleación estamos contemplando o cuantificando el número de núcleos de radio crítico por unidad de volumen y por unidad de tiempo, que en sí será el número de núcleos de tamaño crítico y también la velocidad a la que se incorporarán nuevos átomos a nuestro núcleo. Tenemos aquí obviamente algunos términos que son primeramente la energía
este, para la formación del embrión de tamaño crítico y la energía de activación por difusión a través del límite que está separando las fases para integrarlo desde el líquido hasta nuestro sólido, que es el primer término que tenemos en la velocidad de transferencia. Si nuestro delta T es pequeño, pues también lo será la energía asociada a su formación. Finalmente, nosotros para calcular la velocidad de nucleación estaremos contemplando la constante de Boltzmann y una temperatura de trabajo que puede ser directamente T como temperatura de trabajo, o también lo podemos poner en términos de una constante en donde estaremos ahí incluyendo todos los términos dentro de delta G, y que esta expresión se utiliza de forma habitual porque está incluyendo un parámetro que ya hemos manejado en las otras expresiones, que es el subenfriamiento. Hasta este momento, las 4 expresiones que hemos visto dependen directamente del subenfriamiento, es decir, de nuestra fuerza motriz para la formación de nuestros núcleos. La velocidad de nucleación, por tanto, es la probabilidad de tener un delta G crítico y un átomo dispuesto para la nucleación.